continuación nos acompaña la doctora Norma Miranda. Ella es especialista en emergencias y desastres de la Universidad Internacional del Ecuador. Es especialista en acupuntura y moxibustión de la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un diploma superior en administración en caso de desastres. Es máster en seguridad del paciente y calidad asistencial de la Universidad Miguel Hernández Eliche, España. Tiene un diploma superior en gestión en salud. Es magíster en docencia universitaria en investigación médica. Es cirujana graduada en la Universidad Central del Ecuador. Es jefa de la unidad de transporte medicalizado del Hospital Carlos Andrade Marín. Está en la coordinación y gestión de ambulancias médicas. Es tratante del Hospital Carlos Andrade Marín, atención directa de pacientes. El día de hoy nos acompaña con el tema de incidentes como múltiples víctimas. ¿Cómo debemos estar preparados? Bienvenida, doctora. Por favor, adelante. Buenas noches con todos, muchas gracias. Es para mí muy grato estar a 30 años de haber iniciado con esto, nuevamente con buenos amigos, buenos compañeros y encontrarnos después de tanto tiempo. Para mí realmente es muy grato, ¿no? Cuando iniciamos esto, cuando salíamos uno cada 5 años, pensábamos que nos íbamos a demorar mucho en tener gran cantidad de compañeros, pero pues eso dio paso para que se formen los posgrados y realmente ha sido muy bueno esto. Bueno, el tema que que me han pedido explicar el día de hoy tiene mucha relación con los temas anteriores que hicieron mis grandes amigos y compañeros, porque es parte del ser médico de emergencias. A uno le forman para ser líder. Uno tiene que sacar su creatividad, uno tiene que ser innovador en muchas de las cosas, tiene que tener iniciativa. Entonces, todo esto nos lleva para poder seguir trabajando en nuestra especialidad. No sé si está ya puesta la presentación. Sí, ahorita ya estamos viendo la presentación. Ya, perfecto. Entonces, bueno, el tema que voy a tratar es incidentes con múltiples víctimas y la parte principal es cómo estar preparados. He tomado en la parte el momento que nosotros hablamos víctimas, siempre nos enfoca a un accidente o nos vamos involucrados a la parte de trauma. Pero hemos visto que a veces no solo debemos estar preparados para este tipo de personas, sino para todo lo que viene a ser los pacientes que vienen con enfermedades clínicas que también pueden superar, ¿no? Entonces, vamos a ver las dos partes de esto, ¿no? Y vamos a ver en los dos escenarios. En un escenario pre-unidades de salud, no le estoy llamando pre-hospitalario porque no solamente está enfocado a hospitales, sino a todas las unidades de salud desde pequeñas a grandes, ¿no? Y ahí está la parte del sistema de ambulancias y a una intrahospitalario en donde está la parte de los hospitales. Qué pena que no se puedan ver las imágenes, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a manejar el tema como atención de múltiples pacientes. Entre ellos pueden ser de trauma o pueden ser pacientes clínicos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos a dónde nos lleva el pensar en múltiples pacientes? Es cuando nosotros vamos a atender a estos pacientes al mismo tiempo, ¿no? Porque en las salas de emergencia, como ya dijeron mis compañeros anteriores, casi siempre tenemos muchos pacientes, ¿no? Pero cuando ya hablamos de múltiples víctimas o múltiples pacientes, ya nos queremos referir y enfocarnos que a ellos los vamos a atender en un mismo tiempo y en un solo sitio, sea intra o extrahospitalario. Entonces, ahí es cuando nos vamos a referir a ellos, ¿no? ¿Qué es otra cosa que nos tiene que llamar la atención el momento de atender a ellos? Es el hecho de ver los recursos con los que estamos contando. Pero para eso debemos partir en épocas de normalidad. ¿Cuántos de estos recursos tenemos? Y no solamente materiales, sino de personal en épocas normales. Y hemos visto lo que nos hablaban anteriormente, cuánto nos hace falta, cómo pasamos la parte de la pandemia, que para nosotros estamos considerándolo como el gran simulacro en donde nosotros pudimos demostrar cuántos somos y hasta dónde podemos llegar como emergenciólogos, ¿no? Entonces, en épocas de normalidad, ¿cómo es lo que estamos actuando? Realmente todo lo que tenemos nos va a ayudar para enfrentarnos,
Y obviamente viene la parte esencial que les decía, es decir, no solamente vamos a ver víctimas de accidentes, sino eventos clínicos, por ejemplo, intoxicaciones masivas que pueden llevarnos a dar esto, ¿no? Entonces pasamos realmente a la parte esencial de esto, que cuando nosotros podemos tener estos pacientes de víctimas múltiples o pacientes múltiples, cuando tenemos eventos que pueden estar muy cercanos a nuestra unidad de salud o muy alejados. Entonces, no necesariamente tiene que ocurrir cerca de nosotros para poder hablar de esto, sino los eventos pueden darse en cualquier lado, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a ocasionar? Algo que nos va a no permitir que trabajemos de manera adecuada, es una alteración de nuestros procedimientos habituales. Entonces va a cambiar las funciones que vamos a desempeñar, van a cambiar los tiempos en los que tenemos que atender a los pacientes, dónde los vamos a atender. Entonces hay muchas circunstancias en el momento en que vamos a atender víctimas múltiples, ¿no? Entonces, nosotros debemos ver que tenemos ya que incorporar medidas diferentes a lo que nosotros hemos hecho siempre. Entonces, se adoptan medidas como la clasificación de víctimas, ¿no? Ahí entra el triaje, que puede ser intra o extrahospitalario, muchas de las que vamos usando, los procesos de coordinación interna y externa, el transporte, la comunicación en sí, los apoyos, todo eso es lo que va a cambiar el momento en que nosotros nos enfrentamos a atender a pacientes más allá de lo que hemos programado. Entonces, ¿cuál es el reto de esto que nos planteamos en una sala de emergencia o nos planteamos en un escenario prehospitalario? Es que cuando más escasos sean nuestros recursos, más eficiente debe ser la organización. Entonces, la clave principal para entrar a cómo cómo vamos a atender a estos pacientes es entrar primero en una organización. Y esta organización tiene que salir desde antes de nosotros tener pacientes que van a superar nuestra capacidad. Pero esta preparación viene desde nuestra normalidad. Entonces, las unidades, tanto extrahospitalarias como intrahospitalarias, debemos mantener recursos planificados para un número determinado de pacientes. Entonces, ¿qué hacemos en una sala de emergencia o qué hacemos en el ámbito prehospitalario? Debemos saber cuánto tenemos para saber cuántos pacientes vamos a atender. Entonces, esa es una habilidad que lo tenemos que manejar como emergenciólogos o como personal prehospitalario, porque nosotros somos formados para tener iniciativas, para ser creativos en esto, ¿no? A diferencia de otras especialidades, tenemos que actuar de manera inmediata ante un evento sorpresivo, pero no podemos actuar de una manera no organizada, porque si no cometemos un desastre mayor. Entonces, esa es una de las partes que nosotros tenemos que establecer, ¿no? ¿Qué es otra de las cosas que ya debemos estar preparados y nos preparamos? Es que cada unidad debe establecer la cantidad de pacientes que va a atender y debe categorizarlos. ¿Hasta cuántos pacientes rojos, hasta cuántos pacientes amarillos, hasta cuántos pacientes verdes yo puedo atender en la normalidad? Porque solo que me aumente uno, y estoy hablando de múltiples pacientes, porque ya me viene uno y hay que desorganizar mucho todo lo que teníamos organizado. Entonces, en la normalidad yo tengo que saber hasta dónde me extiendo. Si nosotros hablamos de pacientes rojos, no es solamente la camilla, sino todo el equipamiento. Ustedes han visto, y lo que hemos pasado en la pandemia, todo lo que nos hizo falta, ¿no? En la manera, en épocas de paz. Y resulta que el rato que tuvimos este proceso de la pandemia y todo lo que vino alrededor, nosotros ahí es como que ya visibilizamos mucho más todo lo que nos hizo falta. Entonces, como decía Augusto en su conferencia, si desde ahora no comenzamos nosotros ya a visibilizar más quiénes somos, va a ser difícil tener salas de emergencia o sistemas prehospitalarios bien organizados y preparados en épocas de paz, porque cuando nos venga otro desastre, a lo mejor mucho peor del que tuvimos, no vamos a poder dar una respuesta. Y nosotros somos la primera línea en respuesta, no solamente como médicos, sino como emergenciólogos, ¿no? Nosotros somos los primeros que vamos a atender a la gente. Entonces, el hecho de estar organizados antes de que nos venga un evento es algo esencial. Entonces, la una que les decía era
tener nuestros recursos. La otra, como vamos a saber cuántos pacientes vamos a atender. Y obviamente, luego de eso viene ya la parte de hasta dónde llega nuestra capacidad de atender los pacientes extras que vengan, ¿no es cierto? Tanto afuera y adentro. Y como les decía, yo hablo de múltiples pacientes, así me venga uno más, porque resulta que ese uno más ya me aumentó lo que yo había planificado. Entonces, la planificación inicial es lo que nos va a ayudar a saber cómo vamos a atender esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la parte de procesos? Tenemos que tener en la parte ya de siempre procesos claros y procedimientos operativos rápidos y eficientes. Ahí están los varios sistemas de triaje, la parte de esterilización, la parte de atención y transporte, los procesos que nos van a ayudar a poder solventar cuando tengamos múltiples pacientes, los recursos disponibles, y ahí viene hasta dónde tenemos, cuál es nuestra fortaleza en nuestros recursos, todas las debilidades, es decir, todo lo que nos falta de manera cotidiana, porque eso nos va a determinar cuántos pacientes más podemos atenderlos. Y no solamente en la parte de la sala de emergencia, sino pues hablamos del ámbito prehospitalario, porque algo que siempre nos olvidamos en la parte de la atención de estos pacientes es unificar el sistema. Unificar un sistema desde la parte prehospitalaria hasta la parte de las unidades de salud. No son mundos distintos, son dos escenarios diferentes para atender a un mismo paciente y deben ser bajo un mismo sistema. Entonces, no solamente es el hecho de transportar a un paciente a una unidad de salud, sino cómo hemos coordinado esa unidad de salud para que vaya. Entonces, cuando nosotros hablamos de atención de víctimas en Brasa, tiene que estar unificadas los dos escenarios, porque no sacamos nada si la parte prehospitalaria nos trae todos los pacientes, pero en la parte hospitalaria o en la parte de las unidades de salud, realmente el espacio físico no lo tenemos, los recursos no los tenemos, o el personal no los tenemos, ¿no? Entonces, toda esa parte es la parte de planificación que entra. ¿Y quién es el mejor para planificar esto, sino la parte de emergencia y los médicos de emergencia? Porque tenemos una visibilidad clara y a veces no solamente tenemos una visibilidad del servicio de emergencia, sino que conocemos todas las áreas de la unidad de salud o del hospital. Nosotros sabemos cómo tiene que moverse cada una de las áreas de hospitalización o el quirófano o las áreas de procedimientos. Entonces nosotros tenemos la capacidad de poder vincular todos estos procesos y poder armar muy bien una planificación en el servicio de emergencia. ¿Qué otra cosa tenemos que comenzar a hacer en la parte de preparación para poder enfrentarnos a esta atención de múltiples víctimas? Estamos hablando en épocas de paz, ¿no? Antes de que realmente nos lleguen. Es la capacitación y entrenamiento del hospital. Algo que todavía está muy suelto en el país es solamente si tomamos en cuenta el modelo de triaje, ¿no? Entonces, no todo está todavía muy resuelto en el país, ¿no? Ahorita hemos tratado de que la parte pública y privada trate de mantener el mismo sistema, de que la parte prehospitalaria y hospitalaria lo maneje, es decir, un paciente rojo significa lo mismo para el prehospitalario que para el hospitalario, significa lo mismo para la atención privada como para la pública. Entonces, realmente debemos entrenar y capacitar a todo el personal para poder trabajar en ese momento, ¿no? Y obviamente algo que ya lo hablaron anteriormente, que es esa coordinación interna y externa, interinstitucional, entre todos, porque esto es un trabajo de equipo, como lo había hablado antes quienes me antecedieron. El emergenciólogo es formado para el trabajo en equipo, no trabajamos solos. Nosotros somos quienes organizamos el equipo para poder trabajar ante un paciente y más ante múltiples pacientes. Entonces, todo esto viene en una preparación anterior para luego enfrentarnos realmente a lo que hay. Entonces, ¿qué hacemos en esta época de paz en procesos y procedimientos? Estos tienen que ser claros, específicos, probados, socializados, porque nuestro fin, ustedes ya saben que es salvar vidas, ¿no? Siempre viendo la seguridad de los pacientes. Y obviamente, indirectamente, tenemos que salvaguardar la integridad de todo el personal de salud, ¿no? Eso es algo que a veces se ha olvidado mucho. Por ejemplo, en esta pandemia, la parte del trabajo en la salud mental del médico de emergencias, un poco más, y eso es olvidado, ¿no es cierto? Entonces,
Asumen que obviamente tras de una máscara, tras de todo ese camuflaje que uno se puso o se ponían en la parte de atención a víctimas, no pasaba nada y no había nadie atrás. Atrás había un emergenciólogo que dio mucho más que su saber, ¿no? Dio su tiempo, dio sus sentimientos, dio su paz. Entonces, uno tiene que cuidar tanto al paciente, que es nuestro primordial ahí, pero también cuidar al otro lado, que es algo que nos hemos olvidado, ¿no? Debemos planificar en qué funciones va a tener el personal en épocas de paz, quiénes van a atender a pacientes, quién hacen el transporte, la hospitalización, la logística, es decir, todo eso tiene que estar y establecido con anterioridad, porque vamos a asumir que vamos a superar o vamos a tener más pacientes de los que no vamos a poder arreglarlo con nuestros procesos normales. Debemos ver nuestros grupos técnicos de respuesta. Cada hospital, cada unidad de salud lo tiene, ¿no? En algunos los llama equipo azul, los equipos rojos, equipos de hospitalarios, equipos de soporte vital, grupos técnicos, brigadas. Tenemos que saber quién va a responder, dónde van a estar, cómo los vamos a organizar. Entonces, todo esto tenemos que armar mucho antes de poder atender a las víctimas. Y obviamente, organizar procedimientos, ¿no? Que puede ser de codificación de pacientes. Yo les voy a enseñar más luego cómo estamos manejando en el hospital esta parte. La prioridad de atención, cómo vamos a manejar las altas, de evacuación, derivaciones, el manejo de los cadáveres que pueden existir, los tiempos de respuesta que vamos a dar. Tienen que ser procesos integrados e integrales, no solamente con el departamento de emergencia. A pesar de que, como decía uno de los expositores, al emergenciólogo a veces lo dejan suelto. Entonces, yo he visto esto siempre, y eso ya lo están atendiendo en la sala de emergencia, pues entonces, ¿para qué vamos a estar ahí? Ellos lo tienen que hacer, ¿no? A veces yo presiento que es porque un emergenciólogo de todas maneras nos ha tocado saber mucho de muchas especialidades para poder ayudar a la gente. En cambio, las otras especialidades tienen esta limitación de saber mucho de su especialidad y a veces el temor de enfrentarse a otras cosas mucho más allá, ¿no? Entonces es una ventaja muy grande que tenemos como emergenciólogos, el poder ir más allá. Pero de todas maneras los procesos tienen que ser integrados con todos ellos, ¿no? Porque si alguna vez necesitamos ya subir a un paciente a la sala de operaciones, va a tener que entrar un cirujano, pero tiene que trabajar a la par que nosotros. Si tenemos que hacer una tomografía, va a tener que estar el imaginólogo a la par, ¿no? Entonces, realmente hay que comenzar a trabajar esto y hay que hacerlo en épocas de paz, donde aún podemos ir viendo cómo estamos procediendo, ¿no? Y obviamente tenemos que organizarnos ya para eventos adversos. Es decir, hasta aquí, en paz, cuando vienen los pacientes, en los cuales en mis camillas, en los cuales en mis ambulancias, pues están listos para ser atendidos, no hay ningún problema, ya tenemos todo preparado. Pero ¿qué va a pasar si viene un evento adverso? Un evento adverso sea de origen natural, por ejemplo, hay un sismo, vamos a tener múltiples víctimas. Si es que hay una intoxicación masiva en una escuela o en un evento familiar, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Ese es un evento adverso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga una persona más o varias personas más a la unidad de salud o en las ambulancias? ¿Cuánto personal va a tener que trabajar ahí? ¿Cuántos pacientes más yo puedo atender? Van a venir 100. ¿Puedo atender 100 con calidad, con calidez, con todo lo que hemos hablado? Voy a guardar siempre los indicadores de seguridad del paciente. Entonces, tenemos que ver hasta dónde vamos a avanzar, ¿no? Y todos los aspectos más que nos pueden entrar en esta parte de organización. Entonces, ahí viene todo lo que ya entramos en lo que pasamos, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? La cadena de mando. ¿Cómo vamos a organizar adentro para esto? Fíjense que las funciones del personal va a cambiar, ¿no? Entonces, unos van a tener que hacer más funciones de las que estaban establecidas, otros van a cambiar de funciones. Pero todo esto ya lo hemos planificado en épocas de paz. Aquí lo que ya tenemos que ver es quiénes van a hacer estos otros procedimientos, ¿no? ¿Dónde vamos a atender? Vamos a tener que hacer otro sitio para poder atender a los pacientes o aquí mismo en la sala de emergencias donde vamos a atender hasta cuántos pacientes más. ¿Cuál es mi capacidad de respuesta? Es decir, tengo suficiente cantidad de personal que van a atender y hasta cuántos pacientes más puedo atender con el personal que tengo.
¿no? Entonces, esta es la parte de organizarnos mucho más, ya pensando ya en un evento adverso donde ya van a venir más número de personas que vienen. Entonces, ¿cuándo estamos llamando nosotros un evento adverso? Vamos a determinar primero la capacidad de respuesta que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta qué número de pacientes podemos nosotros atender? Si hemos clasificado a mis pacientes en rojo, amarillo y verde, ¿cuántos pacientes verdes más yo voy a poder atender de los que vienen? ¿Cuál es mi nivel de atención de mi unidad? Si mi unidad es de atención del nivel 1, yo no voy a poder atender pacientes rojos. O de pronto yo decido solo estabilizar hasta un paciente rojo. Entonces, todo eso tengo que ver porque de eso se va a mover los pacientes que van a venir a través del sistema prehospitalario o van a venir por sus propios medios, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de recursos tengo, tanto financieros como materiales y humanos? ¿Realmente voy a poder solventar? Si me llegan 10 pacientes más, la cantidad de gasas, la cantidad de jeringuillas, está listo para poder atender a ellos, la cantidad de días que vamos a poner, ¿no? El espacio físico disponible. Cuando contamos en espacio físico, no solamente es un sitio o una cancha donde voy a poner a la gente, ¿no? Porque tenemos que cuidar también la calidad que le vamos a dar. Recuerden que estamos atendiendo a las personas o estamos llegando a ellas en el peor día de su vida. Y no debemos dañar mucho más de lo que están, no tanto en la parte física como en la parte psicológica de estas personas. Entonces, el lugar donde los vamos a poner, realmente tenemos espacio. ¿Cómo está el clima en eso, no? No podemos tenerles en el patio o en el parqueadero, solamente por atender a un montón de personas, pero ¿qué calidad le vamos a dar? Entonces, es una de las cosas que ¿quién planifica eso? Pues el médico de emergencia, ¿no? Porque es al médico al que le deja, a la parte de emergencia, al que le deja dar todo. No sé si pasó en sus hospitales, pero en el de nosotros, pues, emergencias de que daba la noticia para nosotros cambiar de códigos en el hospital. Entonces, de acuerdo a lo que se movía emergencia, se movía todo el hospital. Entonces, recuerden esa parte que en la parte de planificación viene dada desde los servicios de emergencia. Entonces, esta es la parte que nosotros debemos ver en un evento adverso. Y como les dije anteriormente, pues mantener siempre esa seguridad operativa, ¿no? La seguridad del paciente, la bioseguridad de todo el personal, no necesariamente porque nos enfrentemos a una pandemia de este tipo, sino para todo el tipo de pacientes que tengamos que atender cuando superan esto, mantener siempre unas normas de bioética, ¿no? Recordar que no debemos hacer más daño del que el paciente tiene. Entonces, al determinar la capacidad de respuesta, hay dos parámetros. El primero es, las pacientes que van a venir, ¿van a superar mi capacidad de respuesta? O los pacientes extras que van a venir, ¿van a superar mi capacidad? ¿No es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, yo voy viendo qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, cuando yo digo, bueno, yo voy a atender 10 pacientes más o 100 pacientes más, porque yo tengo el espacio físico, el personal, tengo las ambulancias, en donde yo he decidido que puedo atender 10 o 100 pacientes más, ¿no? No me va a superar. Yo voy a garantizar una atención a esos pacientes bien, ¿no es cierto? A esos 10, sin dejar de atender bien a los que yo tenía programados, ¿no? Entonces voy a atender exactamente igual porque ya he hecho una movilización de mis recursos y sé que tengo recursos extras sin quitar a los que ya estaban programados que les puedo dar a ellos. Entonces, han venido pacientes los que yo he decidido que puedo atender esta, ¿no es cierto? Y no han superado mi capacidad de respuesta. Pero viene la parte en la cual me supera, es decir, yo no puedo cerrar la puerta y decir hasta 10 pacientes y no atiendo más. Esa también es una de las yo digo de la parte que nos forma como emergenciólogos. Uno no puede decir no a la atención de alguien. A veces uno no encuentra sitios en la sala de emergencia y viene alguien más y uno siempre se da los modos para tener un sitio más para atender. Lo que no pasa en otras especialidades, porque las otras especialidades tienen un número determinado de camas y no entra nadie más y no entra nadie más. Nosotros tenemos ese gen, esa habilidad, esa parte nuestra que no podemos decir no a una atención más. Entonces van a venir más pacientes, ¿no?
¿Qué es lo que significa ahí? Que yo voy a requerir un apoyo externo, o para derivar o para transportar a estos pacientes, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta mucho la experticia del personal, los recursos que se tenga para la atención de esta emergencia, ¿no? Entonces ya son situaciones que nos van a rebasar. Por ejemplo, en el caso de que superen la capacidad de respuesta, está todo lo que hablamos de un sismo, por ejemplo, de gran magnitud, donde van a venir cientos de personas y a lo mejor hasta nosotros estamos involucrados en los efectos de este evento en la unidad de salud y vamos a tener que atender afuera. Ya son situaciones que rebasan mucho más, ¿no? Entonces, para eso ya tenemos que ver toda la parte de procesos que hacemos para poder ayudar. Les voy a contar un poquito de la experiencia que tenemos en el hospital. Ahí manejamos desde el año 2013-14, y justo la doctora Borges es una de las iniciadoras en la parte de esta parte de códigos de activación de emergencia, que lo hemos ido, con toda la experiencia posterior, ya lo hemos ido dando un poquito más de forma. ¿Qué nos ayuda estos códigos de activación? Nos ayuda a que planteemos actividades que nos van a ayudar pensando siempre en el aumento de pacientes que van a venir, ¿no? Entonces, cada código determina la capacidad de pacientes extra que podemos atender, de acuerdo a lo que viene. Entonces, por ejemplo, nosotros manejamos 5 tipos de código, ¿no? Estos 5 tipos de código están jugando mucho con el tipo de pacientes que nosotros tenemos. Nosotros codificamos a los pacientes en todo el hospital. Todo el hospital, todo el área de hospitalización y el área de emergencias, están todos los pacientes codificados de manera normal. Es decir, en épocas de paz, todos los pacientes están codificados en rojo, amarillo y verde. ¿Qué nos ayuda este sistema de códigos? Cuando estamos nosotros en un código, déjenme ver, que pena que no sale la gráfica, pero, por ejemplo, nosotros tenemos cinco niveles de códigos. En el código B1, nosotros comenzamos revisando que todos los pacientes del hospital estén codificados en rojo, amarillo y verde. Emergencia maneja los 5 códigos que son de Manchester, pero igualmente los códigos verde, en este caso, son los pacientes más leves, ¿no? O los que pueden salir. Entonces, cuando nosotros pasamos a un código B2, inmediatamente todos los pacientes codificados en verde de todo el hospital, incluido emergencia y todas las áreas de hospitalización, tienen que ser evacuados del hospital, o salen de alta o se les transfiere a otra unidad de salud. Entonces, por ejemplo, en esta parte de la pandemia, nosotros llegamos hasta un código B2. Cuando estábamos en código B1, que hicimos determinaciones de hasta cuándo nos manteníamos en código B1, nosotros clasificamos a todos los pacientes, verificamos que todos tengan su codificación en el hospital, y apenas llegamos y activamos un código B2, todos los pacientes verdes codificados desde hospitalización hasta emergencia fueron dados de alta o se fueron transferidos a otras unidades. Entonces, de esa manera nosotros logramos tener espacios dentro del hospital, tanto en hospitalización como en emergencia. Entonces se procedió a subir a todos los pacientes amarillos y verde y rojos que teníamos en emergencia, pues se les comenzó a subir en las áreas de hospitalización, donde todos los pacientes verdes pues ya habían salido. Entonces nos manejamos de esta manera para poder tener espacio en el servicio de emergencia, ¿no? Y en base a eso, pues ya emergencia iba viendo cuántos pacientes de esta más podía ir teniendo. Aparte de que fuimos ampliando las áreas de emergencia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí les puse dos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasaría con estos códigos de activación en la parte prehospitalaria? Eso uno ya lo tiene que escribir mucho más antes, no lo puede inventar el momento mismo en que sucede el evento, porque vamos con una desorganización, y decíamos que el momento en que desorganizamos con los pocos recursos que tenemos, hacemos más desastre y no podemos atender. Entonces, por ejemplo, en la parte prehospitalaria, si tenemos 5 pacientes y contamos con 4 ambulancias, podemos transportar 2 pacientes en uno, ¿no? Dependiendo del nivel de estos pacientes, pero para eso trabajamos antes y ya determinamos cuándo vamos a llevar 2 pacientes en el caso que esto suceda, y esa es mi capacidad máxima de atención a múltiples pacientes cuando los tenga, para que no supere mi capacidad de respuesta. En el área de urgencias, pues algo parecido, ¿no es cierto?
hasta dónde yo puedo ampliar, que es lo que nos pasó en emergencia. Por ejemplo, ampliamos muchísimo más del espacio que teníamos para pocos pacientes, pues se amplió mucho más, ¿no? Ampliamos áreas de ahí, hubo que cambiar la parte de residencias y otras cosas más para poder atender a estos pacientes. Pero llegamos a un límite. Entonces decíamos, hasta este número de pacientes en este espacio físico podemos atenderlos y atenderlos bien. Más de eso ya no podemos, ¿no? Con todo, con la parte de equipos, con la parte de insumos, con la parte de medicamentos, con la parte de personal, hasta ahí podemos. Más de eso ya no podemos. Y obviamente más de eso, pues ya no se podía recibir ahí, teníamos que transferir a los pacientes, pero nosotros ya comprendíamos hasta cuándo hay que llegar, ¿no? Y también pues lo fuimos aprendiendo durante todo este proceso. Entonces, en la parte que les decía de los códigos de los pacientes, están clasificados por el estado de gravedad, por signos y síntomas de alarma, por prioridad de atención, por necesidad de transferir, evacuar, que les decía, los pacientes verdes, en un código B1, nosotros los sacamos. Cuando estamos en un código B2, ya no solamente salen los verdes, sino ciertos pacientes amarillos, ¿no? Que también nosotros comenzamos a sacar de las áreas de hospitalización. Y así pues nos vamos manejando, ¿no? Por el requerimiento de procedimientos que apoyan un tratamiento emergente, también los clasificamos, pero cada área determina las prioridades de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, en terapia intensiva nosotros teníamos pacientes verde, amarillo y rojo. Entonces uno dice, ¿cómo que en terapia intensiva si todos son rojos? Pero miren que ahí hicimos de tal manera que un paciente verde en terapia intensiva era aquel paciente que ya no estaba conectado a máquina y que estaba listo para salir a hospitalización. Entonces, ese es un paciente verde en terapia intensiva. Cuando el paciente llegaba, por ejemplo, a gastroenterología, que salía de terapia intensiva gastro, apenas llega a gastroenterología se transforma en un paciente rojo, porque es un paciente que ya viene con otro estado para la parte de gastroenterología. Entonces, para ellos, ese paciente que era verde en terapia intensiva se transforma en rojo en gastroenterología, y ellos determinaban en qué tiempo. Entonces decían, este paciente lo vamos a mantener en rojo por 6 horas, ¿no? O por 8 horas, o por 2 horas. Eso depende de cada servicio y obviamente del estado del paciente, ¿no? Y de la patología que tiene. Entonces ellos determinan, cada servicio determina cuál es la codificación que va a poner a sus pacientes, ¿no? Por ejemplo, si les hablo de oftalmología, más bien, cuando yo hablo de paciente verde, hablo de un paciente ambulatorio, el que puede, si está en un proceso de evacuación, pues salir, ¿no? Por sus propios medios. Pero si yo voy a oftalmología, por ejemplo, ellos no pudieron poner paciente verde a un paciente ambulatorio, porque era un paciente que tenía una discapacidad ocular. Entonces, un paciente que no va a poder caminar solo. Entonces, fíjese que a pesar de que era ambulatorio, un paciente en oftalmología, era un paciente amarillo, porque necesitaba un apoyo para hacerlo. Entonces, cada área maneja el sistema de codificar a sus pacientes. ¿Para qué nos ayuda esto? Ya les dije, para poder sacar a pacientes y poder seguir ampliando espacios y tener hasta un cierto límite en el cual yo pueda atender. Entonces, si gastroenterología sacaba a sus pacientes verdes, 10 pacientes verdes, pues ya teníamos 10 camas en gastroenterología, que si habían 10 pacientes en emergencia para entrar a gastroenterología, automáticamente sube. Y dejamos espacio en la parte de emergencia. Entonces, de manera, vamos ampliando para la atención cuando vienen múltiples pacientes, ¿no? Qué pena que no se puede ver la gráfica de esto, ¿no? La parte de la parte de triaje, que es bien conocida por todos, ¿no? Tanto el triaje que se lo maneja prehospitalario como intrahospitalario, pues hay varios de estos procedimientos que ustedes ya lo saben, varios gráficos en donde nos indica cómo se hacen los diferentes triajes. Yo soy muy conocido para ustedes, ¿no? Entonces tenemos varios de estos triajes. Este es uno de esos, no aparece en el resto, una pena. Pero, ¿qué es lo recomendable? Que cuando usted escoja el método de triaje que se quiere escoger, tiene que ser rápido, fácil, dinámico, continuo y conocido sobre todo. Porque si la gente no sabe exactamente qué significa un color, o si no estamos sincronizados con el mismo color, entonces vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Lo que les hablaba anteriormente, de que nosotros ponemos verde, amarillo y rojo en terapia, para alguien que desconoce le va a resultar medio difícil, ¿no?
Para alguien que desconoce, cuando mi paciente baja a mi piso, ya lo transformé. Si no estamos en este proceso de conocer, entonces también va a haber alteraciones de esto, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos tenemos para este triaje? Personal capacitado, manuales instructivos socializados, tienen que ser muy simples. Por ejemplo, en esto que yo les digo, toda la gente del hospital, aparte de hospitalización, sabe que existe este sistema de codificar a pacientes, que ya les digo, lo mantenemos desde hace algún tiempo, 2013-14 acá en el hospital. Todos los pacientes tienen su tarjeta en su cama. Entonces, alguien entra y ya sabe que es rojo, amarillo, verde. Y aparte de eso, lo tenemos en el sistema de admisión del hospital de manera digitalizada. Entonces, cuando alguien quiere saber cuántas camas tenemos o cuántos pacientes hay, aparte de eso se sabe cuántos verdes hay en el hospital, cuántos rojos, cuántos amarillos. Y en base a eso uno dice, mira, aquí tenemos 150 verdes. Significa que si entramos en un proceso de manejo de múltiples víctimas, tenemos 150 camas disponibles porque estos pacientes verdes los vamos a tener que dar de alta o sacar a otro lado y tenemos 150 camas, sí, en donde pues va a ir la gente que está entrando en emergencia o que tenemos en emergencia y tenemos libre emergencia para recibir pacientes. Entonces, este sistema es el que nos ayuda mucho, ¿no? Tiene que ser muy habitual en la práctica diaria y obviamente les digo aquí, lo hacemos de manera habitual diariamente. Las enfermeras son las que entregan el turno con la codificación de sus pacientes. En emergencia se maneja Manchester, que lo hacen lo mismo, nada más que ahí tienen dos colores más, que son el azul y el naranja, ¿no? Por la parte de tiempos de espera, ¿no? En la parte del resto del hospital, pues se decidió manejar estos tres colores que hasta ahora lo tenemos. Entonces es habitual, ¿no? Lo hacemos diariamente. Y como lo hacemos diariamente, pues el personal está entrenado en esto, ¿no? Es amigable en sí porque nos manejamos con colores estándar, ¿no? Y lo hacemos con signos y síntomas de alarma. O sea, no vamos más allá en esta parte de toda hospitalización. Aparte de estas cosas muy puntuales que les digo que cada área a veces lo tiene, ¿no? De forma regular. Y obviamente emergencia maneja el match. Obviamente hay errores en este triage, ¿no? A veces es la aplicación informática. No nos adaptamos a eso o no está muy amigable para acá, ¿no? O manejamos de manera inadecuada o a veces nos tomamos mucho tiempo en este triage. En la parte de hospitalización, quien pone el color al paciente es el médico, ¿no? Le ve lo que tiene, pues y le pone el color. En emergencia, obviamente lo hacen los médicos o las enfermeras, ¿no? Y con la práctica que van teniendo, pues van reduciendo el tiempo, ¿no? Y está hecho una plataforma en la cual ya se trabajó desde hace mucho y justo pues la doctora Borja, que está por aquí, fue una de las iniciadoras para poder enfocarse en la parte de triaje en emergencia. Entonces la gente ya se familiariza un tanto en esto, pero siempre hay que estar vigilando, ¿no? Y otro de los errores, obviamente, es el infratriaje, ¿no? Entonces, ¿qué es algo que se maneja en el hospital, por ejemplo? Pues todos los pacientes son vistos ahí, ¿no? Si es que vemos que viene un paciente azul, que es el paciente que no debería venir a un hospital de tercer nivel, que es el nuestro, y estamos un poquito libres, digamos así, ese paciente lo atendemos ahí, no estamos esperando algo más. Y cuando hay dudas, obviamente siempre tratamos de que sea visto por dos. Si tiene dudas la enfermera o tiene dudas el paramédico, que también a veces hace triaje ahí, pues entonces el médico que está ahí es el que le da la pauta. Y la otra es que ante la duda cogemos el número mayor, el color mayor, ¿no? Entonces, si pensamos que es entre amarillo, entre verde, amarillo o naranja, pues cogemos el mayor, ¿no? Y lo metemos. ¿Qué nos sirve esto? Pues para evaluar cómo estamos, pero siempre tenemos que tener continua instrucción. Entonces, el servicio de emergencia, por ejemplo, va formando en la parte de enfermería, que es donde manejan más la parte de codificación, pues también lo hace esta planificación de capacitar. Y tenemos un modelo dado por talento humano en donde todas las personas que ingresan al hospital
pasan por un proceso de inducción en donde se les da todos estos parámetros de cómo se está manejando y cómo manejamos la parte de colores de pacientes y la importancia que significa esto para momentos de eventos adversos en donde nos van a venir múltiples pacientes y debemos evacuar el hospital, ¿no? Entonces, esa es una manera que lo manejamos. Aquí estaban unos cuadros, lamentablemente no sé por qué no se pueden ver, pero ahí estaba puesto cómo manejamos en la parte prehospitalaria y intrahospitalaria, ¿no? Entonces, la clasificación que uno hace en verde, rojo, amarillo, en negro, incluso que se maneja en las tarjetas, como en la parte prehospitalaria y en la parte hospitalaria tienen que tener una vinculación y cómo es tan diferente. Por ejemplo, en la parte prehospitalaria puede ser en mi paciente, cuando hay múltiples pacientes, múltiples víctimas, un paciente que está en RCP, en la parte prehospitalaria, pues yo ahora le pongo rojo, no lo pongo negro, ¿no? Porque tengo que atender a los demás. Pero en una sala de emergencia es muy probable que ese paciente sea rojo, ¿no? Pero si es que ya me supera, a lo mejor yo le paso a negro. Entonces, todo ese juego de cómo clasifico ese momento para la atención va a depender mucho de dónde está mi paciente, si es extra o intrahospitalario, y de si es que superó o no superó mi capacidad de respuesta con lo que tengo. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que planificar antes, ¿sí? Y obviamente ya luego de tener toda esta planificación, que era cómo nos preparamos, entonces les estoy indicando a ustedes una de las muestras de cómo lo hemos hecho, cómo lo hacemos, y por eso pues logramos solo mantenernos en un código B2 en el hospital. Un código B3 hubiera sido cuando nosotros ya necesitábamos que personal de fuera del hospital nos ayude o realmente pues ya superar lo nuestro, ¿no? Pero lo hicimos con todo nuestro personal, lo único que hicimos fue cambiar de lugares y logramos llegar a tener pacientes. Estuvimos a un borde de llegar a un B3 en el cual pues ya debíamos ya pedir una ayuda hacia afuera en donde ya no podía entrar, pero estábamos en el borde, les digo, y pues retomábamos nuevamente, ¿no? Los pacientes subían, bajaban, con este proceso de los códigos lográbamos sacar pacientes, logramos poner a otros pacientes más, entonces realmente logramos mantenernos en ese código, ¿no? Entonces luego de prepararse así en épocas de paz con todo esto, ya enfrentarnos allá ya viene con todo lo que ustedes saben, es decir, ¿qué hago ya mismo en el sitio, no? Ya para eso ustedes ya saben, uno ve qué características tiene el evento, es un accidente, es una intoxicación masiva, es un accidente de tránsito, es un sismo, cuántos pacientes van a venir, siempre guardando la bioseguridad, la seguridad del paciente y la seguridad de la escena, entonces todo eso que ustedes ya lo saben, ¿no? Y obviamente ya en el lugar, lo que es conocido, ¿no? Definir las zonas de acceso, las áreas de trabajo, la asistencia médica. Ya vienen actividades en la parte prehospitalaria, sobre todo conjuntas, ¿no? Con la policía, con los bomberos y con todos los demás. Y ahí tienen ya zonas, ¿no? La zona roja, las zonas amarillas, las que van separándose más, donde voy a poner los cadáveres. Pues ya es mi organización. Pero lo que les he mostrado hasta hoy es cómo me preparo para saber hasta dónde yo puedo atender, cuánto es la cantidad de pacientes que puedo atender, dándoles la mejor calidad de atención, ¿no? Y hasta dónde me puedo expandir. Todo esto de aquí es ya mi actuación en el momento mismo, ¿no? Entonces, ustedes ven que muchas vidas se han perdido en situaciones de emergencia y desastres porque no se movilizan a tiempo y eficientemente los recursos. Entonces, el reto planteado para esto, para nosotros como emergenciólogos, que ya les digo, somos quienes lideramos, ¿no? Y como decía Judith, somos líderes natos, porque es como que vienen nuestros genes, ¿no? Somos, aparte de líderes, tenemos iniciativa, somos creativos, tenemos que improvisar muchas cosas en el momento, no podemos paralizarnos, y de hecho eso es parte de nuestra formación, pero debemos hacerlo de manera organizada. Entonces, lo mejor que debemos hacer es que cuando más escasos sean los recursos, porque cuando hablamos de múltiples pacientes, sí lo planificamos hasta cierto número, pero a lo mejor vienen más, entonces tenemos que planificar para ese más hasta que mi capacidad esté. Entonces, cuando los recursos los usamos de manera eficiente, la organización es la que debe primar, ¿no es cierto? Tenemos que organizarnos anterior a esto. De manera de resumen, para ir terminando, debemos plantearnos que
debemos tener un sistema de atención de múltiples víctimas, no solamente un manejo aislado, sino tiene que ser un sistema que tiene que estar basado primero en que nuestros servicios de emergencia, que ustedes han visto que tenemos muchas falencias de manera cotidiana, pero tienen que ser servicios que de manera cotidiana tengamos o brindemos una atención satisfactoria, que contemos con absolutamente todo lo que deberíamos contar. O sea, debemos partir de eso, porque si no tenemos eso es muy difícil planificar para atender a más, ¿no? que nos ha tocado, que existe todavía. Este sistema tiene que tener la habilidad de tener una transición rápida y eficaz de estar en la normalidad y en un momento dado pasar a una atención de víctimas masivas, ¿no? Sin descuidar nuestra atención normal. Entonces, esto es algo en lo que debemos siempre estar trabajando, porque ustedes saben que nos puede caer esto en cualquier rato y ¿a dónde va a caer? Pues en los servicios de emergencia. ¿Quién lo va a atender en los escenarios? Los servicios prehospitalarios. Entonces debemos estar muy preparados para actuar de manera inmediata. No tenemos tiempo de sentarnos ese rato con un papel para planificar quién va y quién no viene, ¿no? Esas cosas son violentas. Y obviamente lo que decíamos, preparación y respuesta multisectorial y eficaz coordinación. Y a veces no solo multisectorial, sino dentro de la misma unidad de salud con el resto de unidades. Doctora, disculpe que le moleste. Yo sé que ya está terminando, pero nos Sí, quedan ya unos termino. 2 minutos. Gracias. Y adaptar los procedimientos diarios de emergencia para reducir al mínimo las discapacidades, utilizar y aprovechar de manera eficiente y racional todos los recursos y obviamente al final un restablecimiento inmediato a lo normal. Es decir, no podemos quedarnos en toda la movilización que hicimos para víctimas, para las varias víctimas, sino que ya tenemos que movilizarnos. Bueno, no nos han salido las diapositivas, es una pena al final, pero pues les agradezco mucho, espero que les haya interesado. Es un tema bastante especial, complicado en la parte de planificación, pero es un reto para los emergenciales. Les agradezco mucho y una buena noche con todos. Muchas gracias, doctora. En verdad ha sido muy interesante conocer esta parte también y más a fondo, ¿no? En el área de lo que es el triaje y cómo logísticamente hacen que funcione en la emergencia. En honor al tiempo, vamos a continuar con la siguiente exposición.